Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde nos acompaña Luis Tonatiu Islas González. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Querétaro. Este hombre que es muy joven, Tonatiu, acredita un muy impresionante currículum político. Les voy a dar algunos datos nada más, simplemente para que conozcan un perfil de nuestro invitado especial de este martes, que viene a platicar. Venimos a hacer un análisis del proceso electoral que acabamos de vivir, que todavía no termina, pero que, pues, como todo ocurre, se nos atraviesan por aquí muchas cosas. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un periodista más. En Playa del Carmen, Rubén Pet fue asesinado en su domicilio, arteramente, a balazos. Es el décimo periodista que en el lapso de este año ha sido asesinado. Hace apenas 26 días en Carrillo Puerto, también ahí en la península, fue muerto José Guadalupe Chan Taib, y es indignante. Fiscalías vienen, fiscalías van, promesas vienen, declaraciones se dan, y los periodistas lamentablemente seguimos siendo victimados, ya sea físicamente con la muerte, ya sea hostigados, amenazados, en otras ocasiones incluso a través del poder político, del poder económico, hostigados y retirados de sus medios de comunicación, porque pues quieren ejercer nuestra esencia, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Afortunadamente en Querétaro no tenemos, y esperamos no tener nunca, un compañero muerto. Sé de algunos casos, se los he comentado en sus ocasiones. El compañero Víctor Sánchez Vandala, en la Sierra Queretana, fue víctima de un hostigamiento terrible por parte de uno de los presidentes municipales. Igual ocurrió en Cadereyta con Óscar Alcázar, que pues el presidente municipal, el virrey, el reyezuelo, en el momento se siente el todopoderoso y cree que únicamente lo que él dice es lo cierto, y entonces vienen las represalias y vienen las amenazas y llegan hasta lamentablemente los asesinatos. Desde aquí nos hacemos solidarios con todos los compañeros periodistas, verdaderos periodistas, que queremos comunicar y decir la verdad. Condenamos enérgicamente estas acciones y exigimos de la autoridad ya no más palabras, ya no más discursos, sino acciones concretas, específicas, no fiscalías de membrete que absolutamente nada hacen. Verdaderamente creo que esto es para indignarnos, Tonatiu. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Digo, por supuesto que de inicio me sumo, no nada más con toda la solidaridad al gremio, sino también con la indignación, ¿no? Es indignante que sea tan frecuente esta práctica y tan omisa la autoridad en poderlo resolver. Nosotros mandamos desde acá también nuestro apoyo, nuestra solidaridad y toda nuestra indignación. ¿Para qué? Para que esto pueda funcionar. Aparentemente hay fiscalías, pero bueno, la Procuración de Justicia en este país tiene un déficit increíble desde hace muchas décadas. Que no sirven absolutamente para nada. Esta es una exigencia que debe hacerse directamente al presidente de la República. Es un planteamiento que debe ponerse sobre la mesa como asuntos prioritarios para el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Él ha hablado de esta situación, pero basta ya de farsas y comparsas. Se necesita esclarecer los asesinatos de los periodistas, porque no es una cifra más, ni es una persona más, es una familia, es un drama, es un medio de comunicación, es todo lo que conlleva esta acción que viene a reducir, a pegar, discúlpenme, no encuentro la palabra exacta por el grado de la indignación que esto me causa, la libertad de libertades, la libertad de expresión, que es la más sagrada de todas, sin la cual no puede existir ninguna otra. Si un capo del crimen organizado, si un presidente municipal que se siente Dios, si un
grupo poderoso económico atenta contra la vida de quien señaló estas cosas, debe ser perseguido y debe ser castigado como debe ser. Y no estamos exentos, decía yo, de situaciones de violencia. El domingo por la tarde nos llegó una de las muchas denuncias también que nos llegan cotidianamente a la redacción de Express Metropolitano, a plena luz del día, 5 de la tarde, una persona caminando sobre la avenida Zaragoza, de repente es despojado, amenazado y despojado de su celular. Esta persona imprudentemente tal vez corre sobre el ladrón y este se mete en los vericuetos de ese peligroso barrio. No quiero estigmatizarlo, pero según lo narró después en la redacción de Express Metropolitano, llegó un momento en que este joven se quiere por las calles ahí de Licenciado Parra y los propios vecinos le dijeron: mira, ¿sabe qué? Ya no pase, ya no siga por ahí, porque pues si ahorita le robaron el celular seguramente lo van a despojar de la cartera, del reloj y posiblemente hasta lo maten, o cuando menos le metan un cuchillazo. Entonces, esta situación hay que prevenir. Este es un llamado que le hago al gobernador del estado, a Francisco Domínguez, a Pancho Domínguez, que le dé prioridad a esta situación, al fiscal Echeverría, que fije la situación en la que se están desarrollando, porque comentó también este joven que los policías, el primer respondiente, tardó más de hora y media en llegar. Oiga, ¿y quiere usted levantar su denuncia? Se va a tardar como 2 horas, y pues usted sabe cómo son las cosas. Finalmente esta persona optó por no levantar la denuncia y dice: denme una constancia a ver si puedo recuperar mi celular. Finalmente no lo recuperó, pero el propio policía dice: nosotros estamos atados de manos, y si llegamos a atrapar a alguien, con un rasguñito que llegue, con eso, y tú que eres especialista en derechos humanos, hablamos de eso también ahorita, ya nos echaron la culpa a nosotros y entonces vienen contra nosotros. Entonces los propios policías se sienten inhibidos, y cuántas ocasiones no vemos que el delincuente, cuando es atrapado, cuando llega a ser atrapado, cuando se da la denuncia y después de año y medio, que lo hacen al día siguiente, o está libre en la calle cometiendo sus hechorías. Entonces, aquí también la percepción, de acuerdo a una nota que publicamos en Express Metropolitano, la percepción de inseguridad en Querétaro es del 63.5%. Yo creo que la Fiscalía, yo creo que el secretario de Gobierno, el gobernador, todos deben de hacer una revisión, porque este sistema judicial que ha sido nuevamente implementado, y es la generalidad, tú también sabes mucho de eso, Tonatio, francamente no sirve. Y lo dijimos aquí en estos mismos micrófonos cuando entrevistamos al presidente de los penalistas, de los especialistas en derecho penal. Van a tardar 20 años en que este sistema se perfeccione. Entonces, también eso es un momento para revisar qué se deben hacer las cosas, porque el delincuente es el rey en la calle y en todos lados. Los asesinatos, los periodistas son asesinados, el crimen organizado avanza de manera terrible, espantosa. Para un Querétaro que se dice, y que en una gran parte lo somos, una especie de isla de progreso, de trabajo, de bienestar, también está siendo ya asediado. Este cinturón que se pretende establecer para la ciudad está siendo roto desde delincuentes de quinta hasta el crimen organizado, que, dígase o no, aquí está presente y hay que denunciarlo y hay que perseguirlo. ¿Qué opinas sobre este tema, estimado Tonatiuh? Lamentable el asunto de la descomposición social. Yo considero que la inseguridad brota cuando la descomposición social está en un grado muy avanzado, ¿no? Considero que hemos perdido como sociedad muchísimos valores, entre ellos el de la vida, ¿no? Exactamente, entre ellos el de la vida, en la capacidad que tiene un humano de quitarle la vida al otro, independientemente que puede ser juzgado o no, que sabemos que en México el 90% de los delitos no lo son. Entonces tienes un 90% de ganas si pretendes hacer algo, ¿no? Justamente creo que la inseguridad se fomenta no nada más de la descomposición social, sino también se fomenta desde lo institucional. Cuando el primer respondiente te desmotiva a utilizar los medios institucionales y legales para
para perseguir un delito, entonces desde ahí está funcionando o no está funcionando el proceso. Yo creo que habría que hacer una reestructuración literalmente estructural, buscar qué tipo de leyes, qué tipo de sanciones van hacia una sociedad mexicana actual. Considero que las legislaciones muchas veces se quedan muy aparte de la sociedad, no leen a la sociedad, no leen cuáles son las actitudes. El mexicano per se es diferente a cualquier tipo de nacionalidad y por ello tendría que tener un entramado social que respondiera también a las necesidades básicas y a las características de las personas. Yo creo que esto ha faltado mucho, que los estudios comparados en materia de seguridad han quedado ahí en la comparación y nada más tomar y traer a México modelos que en el copiamos, mal copiado el sistema norteamericano, sin duda, muy sin mal duda. copiado. Aparte, culturalmente es diferente. A las fechas, vean, Querétaro fue de los primeros que instrumentaron la implementación de este sistema. Yo recuerdo haber hablado en el tiempo en que Luis Bernardo Nava era diputado, justamente todo el proceso que se inició de capacitación, etcétera, y tú llegas a una fiscalía y pues no sabe qué hacer. No, bueno, es que también intentaron atacar esta super burocracia que tenía el Estado mexicano, por supuesto diseñada para desmotivar un poco la participación, pero yo creo que en momentos de cambio político y transición, independientemente de quién sean los actores, es un momento ideal para que la sociedad pueda entrar ahí con su discurso, con sus necesidades, y en este cambio de poder puedan lograr hacer algo con las instituciones. Va a haber muchos cambios y de eso vamos a hablar en unos momentos más precisamente. Para esto viene Donatiu Islas González, porque él es un experto, es un politólogo, es un asesor de candidatos y de partidos, es una gente que conoce mucho de política. Pero para cerrar este capítulo, permítanme por esta ocasión, por la indignación que me causa estos dos eventos, la reciente denuncia de esta persona, un adulto mayor que es desfocado de su celular. No es tanto el costo del aparato, sino el riesgo que corre la información que pueda contener en esos mecanismos que ya son las computadoras, son oficinas ambulantes en realidad. El perjuicio que le causan a este señor mayor de edad, con la impresión de este mozalbete, de este delincuente de quinta, en fin, y la denuncia que nos hace, a raíz de eso escribimos una pequeña nota que me voy a permitir leérselas para ya entrar de lleno al aspecto político. La nota, que la puede usted ver en el expresmetropolitano.com.mx, dice: impotencia de la policía. En esto se refiere a que el propio policía dice, pues es que nosotros si lo llevamos con un razoncito ya, a nosotros son los que nos arrestan, etc. Impotencia de la policía, y que lo califica así: ineptitud e ineficacia del nuevo sistema de justicia adversarial. Esta persona dice: yo le pido al gobernador que dé prioridad a la seguridad y algo, ojo, revisar los cuerpos policíacos, pues se sospecha de la complicidad con las bandas delincuenciales. Hay focos rojos que se tienen perfectamente identificados. Este de San Francisquito es uno. No vaya usted a Lomas de Casablanca después de las 6 de la tarde, no se atreva. Aquí lo dice, entonces voy a leer la nota tal cual y cerramos este capítulo. Y disculpen mi indignación, porque sí, realmente al despertarme esta mañana, lo primero que me entero es del asesinato del compañero Rubén Pett, asesinado a balazos en su casa. Él vivía solo y pues no se vale. Indignación, rabia e impotencia prevalece entre la población ante la ineficacia del sistema judicial adversarial. El delincuente tiene los privilegios y la víctima se queda sin posibilidad alguna de justicia. Según las estadísticas, la percepción de la población es del 63.5% de que es absolutamente inseguro. Tiene esa sensación de inseguridad y la percepción de la que la delincuencia en todos los niveles avanza sin que los cuerpos policíacos y el propio sistema judicial pueda dar respuesta a este clamor popular. El robo a comercio, que recientemente denunció Alfonso González, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, el robo a casa habitación, el robo a Transcenter, lo que le pasó a este señor de la tercera edad, el robo a vehículos,
hace un par de días Noticias publica por ahí una zona de Lomas de Casablanca en donde llevan los vehículos y ahí en la calle los están desmantelando y a la vista de la policía y de todo el mundo. Nuestra batería se nos está agotando. A ver si me da tiempo de leer, o sea, parte de la nota, porque sí me parece muy interesante. Y dice que además del incremento a estos robos, cuando la víctima se atreve a ir a denunciar, se abre una carpeta de investigación sin que los fiscales den respuesta, notándose su incompetencia e ignorancia para llevar adelante las investigaciones y resolver los casos. Presuntamente este sistema se establece para que haya un diálogo, una negociación, un arreglo, pero finalmente, y que haya la reparación del daño, y si reparas el daño ya no pasó nada. Hay una serie de delitos graves que fueron sacados de la legislación penal y de veras es indignante para la sociedad, es indignante para la gente que vive de su trabajo, que cotidianamente hace el esfuerzo por crear su patrimonio, por cuidar a su familia, que por cualquier razón te deshacen bien. Así es. Te roban, te desmantelan tu oficina, te llegan, te vacían tu casa, vas en la calle, pues las señoras se quejan, le roban la bolsa y no hay un policía, no regresa ninguno y evidentemente los que están en su entorno pues tienen miedo, entonces ya no se meten y suceden estas cosas. Bueno, la nota sigue diciendo, el llamado primer respondiente reconoció ante esta persona que hizo la denuncia que el sistema es lento y que la propia policía se siente impotente, así se los dijeron los policías, para dar respuesta a la denuncia y el enojo de los ciudadanos, según lo reconocieron estos agentes que acudieron el domingo al mediodía ante la denuncia del robo de un aparato celular. Este hecho ocurrió ahí, enfrente del tanque de Zaragoza. Es una zona que presuntamente es segura, pero ahí tenemos atrásito el terrible barrio de San Francisco. Insisto, no quiero etiquetarlo como tal, hay ciertas calles, y él mencionó la del licenciado Parra, en donde le dijeron, una de las señoras dijo, ¿sabe qué, señor? Pues ya no se meta más para allá. Claro. Si ahorita le quitaron el celular, le van a quitar el reloj, le van a robar la cartera y a lo mejor hasta le meten por ahí un fierrito, un cuchillito, como dicen en el argot de los delincuentes. Bien, esto es parte de esta nota y luego viene el llamado grave a las autoridades, al fiscal Echeverría, al gobernador Francisco Domínguez, para que ponga atención y que investiguen, porque esto de decir que ciertos cuerpos o ciertos niveles están coludidos con la delincuencia organizada es un señalamiento grave, gravísimo. Si vemos que un periódico serio como es Noticias publica en sus páginas cómo están desmantelando los carros que acaban de robar, es grave. Me indica por acá, porque estamos ya sobre el tiempo y vamos a hablar con el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública para analizar este proceso electoral. Él, entre otras muchas cosas, pertenece a la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, ha sido secretario del régimen interno del Comité Local, de la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, también ha sido secretario general del Comité Local, presidente de este Comité Local de la ANECSEPAC, ha tenido también una militancia partidista, de manera especial una buena parte de su ejercicio profesional lo ha dedicado a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, en el sector público, fue desde auxiliar en el área de comunicación institucional. ¿Cómo está el platanito? Estaba era el papá del que estaba. Okay. Saludos, si anda por ahí nuestro buen amigo Héctor González. Héctor González, también en la Defensoría de Derechos Humanos, estuvo como auxiliar en vinculación institucional y auxiliar y asesor político de la presidencia. Esto fue con Miguel Nava, el doctor Miguel Nava, una época en que sí hubo pues una verdadera acción
en la que se denunciaron muchas cosas y Sí, una sí, confrontación real con el gobierno. Así es, no solamente fue al exterior, al interior también se vivieron, pero al final de cuentas tenía que haber ese compromiso. Yo creo que el ejercicio público tiene un compromiso y es para el cual está hecho en la institución. Muy diferente y sin señalar a la actual administración, ¿no? Que lleva 0 recomendaciones y eso frecuenta un poco de omisión por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, Sí. esta situación de la que decíamos, bueno, si el propio delincuente se queja porque el policía a lo mejor le rompió una uñita y nos pasaba mucho, esas la verdad es que en cosas derechos suceden, humanos nos pasó muchísimo cuando tocaba que pudiéramos dar algunos cursos a los policías municipales. Esa era la queja, ¿no? Decían es que nosotros no podemos ejercer la fuerza y también entendíamos que está desvirtuado el asunto de derechos humanos, ¿no? Es cuestión administrativa, existe la fuerza proporcional a lo que está sucediendo y bueno, muchas veces parecía que el policía era el que sancionaba al delincuente en lugar de utilizar el mecanismo institucional, ¿no? Cuando es el camino nada más para poderlo remitir. Entonces era ahí cuando se tergiversaba todo este asunto y pasaban estas cuestiones. Yo lo que sí estoy seguro desde cuando estuve dentro de derechos humanos, incluso estuve un poco en la CNDH, cuando estoy muy seguro que lo que falta es darle fuerza a un organismo que por esencia se dedica a proteger derechos humanos y los violadores de derechos humanos. Quien viola derechos humanos para la legislación nacional en México son las autoridades y los servidores públicos. Sí, entonces hay un poco también la fricción de por qué necesariamente uno tiene que señalar pues a servidores públicos, ¿no? Y ese es el eterno debate y la eterna pelea entre los servidores públicos y derechos humanos. Pero yo creo que es muy conveniente que existan organismos autónomos así. Sí, definitivamente, ya no pongan un titular a modo, ¿no? Para que se solapen las cosas, ¿no? Se pierdan en el mar del burocratismo hasta que la gente se cansa y pues son hechos que siempre lastiman a la gente y que lamentablemente en las esferas del poder son simplemente números, cifras frías, insensibles. Yo creo que este llamado, nuevamente en lo personal y hacia la ciudadanía al gobernador, es como para tomarse en cuenta. Y bueno, aquí con nuestro amigo Tonatiuh, el talento se nota desde muy joven. Fuiste por aquí diputado juvenil en el primer parlamento, somos Querétaro. Sí, de hecho todavía no era secretaría, era una dirección. Estaba Andrés Pino en ese tiempo y me tocó por parte de la universidad ser parlamentario juvenil y trabajamos con Blanca Pérez, con la diputada Blanca Pérez. Mi querida doctora, en paz descanse. Blanca, de veras una presidenta municipal y corregidora, una mujer muy sensible. Claro, y de hecho con ella pudimos meter esta iniciativa que hablaba sobre atender las 3 principales causas de muerte en el estado en comunidades en donde no había servicios públicos como establecidos. Entonces nosotros pusimos como juveniles esta iniciativa de poder enviar unidades móviles con las 3 principales causas de muerte, por lo menos para detección y tratamiento temprano, y la doctora Blanca fue quien ingresó ya de manera formal esa iniciativa. Trabajamos desde siempre en la política, considero que es una pasión que se da desde... como la comunicación, como el periodismo, ¿no? Viene ahí. A pesar de que política y periodismo, como dijo don Julio Scherer, se juntan, se separan, se vuelven a encontrar, de tal manera que el matrimonio es imposible, pero el divorcio, el matrimonio es imposible, pero el amaciato necesario. Así es. Bueno, Julio Scherer. En esta relación de periodismo y poder. Bueno, y tiene aquí nuestro estimado Tonatiuh cantidad de cursos, talleres, diplomados, estuvo en el 10º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, participó en el programa regional de apoyo a la Defensoría del Pueblo de Iberoamérica, el 3er Congreso Internacional, esto fue en España, en Madrid. En la Universidad de Alcalá. En Alcalá. Nos tocó representar a México a 2 defensores de derechos humanos. Una era la presidenta de California Sur de la Defensoría y con mucho orgullo me tocó a mí también representar. Y bueno, pues más que representar era exponer en Iberoamérica la situación de México, ¿no? Que es lo más sensato que pudimos encontrar. Pues bueno, aquí tienen a este talentoso hombre, politólogo, que entramos ya en materia de la situación política de un proceso electoral que aparentemente el día 1 de julio fue tranquilo, fue pacífico, pero que días después nos damos cuenta que el número de impugnaciones es impresionantemente grande. Así es.
tan tu crónica, tu narrativa, tu percepción del proceso electoral a nivel nacional, vamos primero, y luego a nivel local, ¿no? Muy bien. Por favor, con Digo, este tema es maravilloso para yo aquellos que... Yo creo que hoy por mi enojo, por esta No, para nada. Yo creo que... No me de más, pero es todo tuyo. No, para nada. Es rico como politólogo ver el proceso electoral que sucedió, aunque es imposible no pensar en que hay algo más allá de lo que pasó. A mí me tocó estar muy activo en la cuestión de campañas políticas en este proceso electoral, y a nivel nacional, por supuesto que hay dos cuestiones. Una es la percepción que intentan medir las encuestas, que la verdad es que están más o menos ahí en el porcentaje de Andrés Manuel, pues lo platicamos varias veces en su programa, cómo iba ascendiendo y en realidad nunca bajó de porcentaje y pasó el 50%, y aquellos que se peleaban los segundos lugares, ¿no? Que al final de cuentas asumo que tendrían que haberse peleado no el segundo lugar en sí, porque el segundo lugar no obtiene nada, sino políticamente el peso de la oposición en 6 años. Yo creo que esa era la moneda que estaba en el aire. Al final vimos que independientemente de todo lo que sucedió de manera mediática, real o no, comprobable o no, jurídicamente con el candidato de Acción Nacional, con Ricardo Anaya, pues alcanzó el perfil a sacar el segundo lugar, y quedó en tercero. Y bueno, el primer efecto que vemos sobre este nuevo comportamiento electoral en el país es el 1 de julio a las 8 de la noche, cuando sale José Antonio Meade a decir que Andrés Manuel había ganado la elección, cuando el cómputo todavía no iniciaba, pero sabían perfecto qué había pasado. Y después, por supuesto, muy pegadito al PRI, pues el Bronco salió a hacer lo mismo, y en tercer lugar pues salió Ricardo Anaya, ¿no? Y eso es lo primero que a mí me tocó como analizar. Me sorprendió en un inicio, y después pues solamente pude deducir que esto ya formaba parte de una transición pactada, ¿no? Que esta tranquilidad en los comicios nacionales, aparente tranquilidad, tomaba parte como de algún pacto nacional mucho más grande. En ciencia política entendemos que cuando el régimen ya no da para más, siempre busca válvulas de escape, ¿no? Y se llama legitimar el régimen. Al final lo que estamos legitimando es un Estado-nación, es una estructura institucional, un Estado mexicano, y no solamente la figura del presidente. Hoy tratamos de legitimar varias cosas. Al parecer en lo nacional ya estaba todo pues más que sabido. Andrés Manuel iba a llegar con ese alto porcentaje. Hoy es virtual porque no es legalmente todavía un presidente electo, aunque está haciendo muchas cosas de presidente electo, yo lo veo, y me da, no sé, me da como una rareza ver que hace actividades de presidente electo legal cuando no lo es, por lo menos legalmente. Ha compartido actividades con Peña Nieto, que es el presidente, todavía hasta el 30 de noviembre, el último minuto del 30 de noviembre, y Andrés Manuel tomó el primer minuto del 1 de diciembre. Es un fenómeno, es una tesis interesante que ha estado circulando a través de diversas formas en las redes, que creo que las redes también fueron en esta elección un factor esencial. Sí. Incluso el propio Andrés Manuel lo llama benditas redes, ¿no? Claro, bueno, es que Andrés Manuel, las redes les dieron vida todos estos años, ¿no? Más de 10 años le dieron vida a Andrés Manuel. Y bueno, pues también es la diversificación de la opinión política, ¿no? Si bien hoy los medios controlables, los establecidos, todavía pueden ser objetos de coacción, a veces en las redes sociales no es tan fácil, ¿no? Y es un medio que ofrece diversidad de opiniones, tanto para bien, para mal, bueno, pero también queda pues del espectador y de quien esté consumiendo redes sociales el criterio de saber de dónde viene la información. ¿Qué crees que es lo que no ha pasado, sinceramente? Pero espero que llegue a pasar. Y en lo nacional, a mí como politólogo me parece que hoy la ciudadanía aprendió a votar. Yo le llamo así, aprendieron a votar después de mucho tiempo, porque diferenciaron el voto, no nada más eso, en el momento que supieron que estaban hartos de estar hartos, porque el hartazgo tiene décadas, pero cuando se hartaron de estar hartos y la inacción era lo común en esos tiempos, salieron a votar por algo diferente, ¿no? Yo creo que pues el sistema mismo tendrá que ofrecer sus resistencias, no por bien o mal actitud de Andrés Manuel, sino porque es un sistema establecido de décadas, y al final de cuentas mover cuestiones estructurales seguramente le va a pasar a Andrés Manuel. Pero creo que tiene la charola puesta. Andrés Manuel tiene una muy buena representación dentro de la legislatura federal y dentro del Senado, y no solo eso, pero ganar 31 de 32 entidades federativas
por lo menos en la elección de presidente, le dé una gran legitimidad. Que no importa el asunto legal también va a pasar y será presidente electo. Pero en la política mucho pesa la legitimidad, porque es la credibilidad con la que llegas al puesto, muy contrario a hace 6 años, que la legitimidad de Enrique Peña Nieto era muy baja. Y entonces empezaron los clásicos trucos como para elevar la legitimidad y detenemos al más odiado del país o a la más odiada, a la maestra, muchas cosas que sucedieron al final de cuentas. Lo que trataron era de legitimar. Hoy Andrés Manuel no tiene ese trabajo, ¿no? Hoy el trabajo lo hizo 12 años y hoy su legitimidad le da para hacer modificaciones estructurales que si hubiesen venido de otro partido quizás hubieran sido cuestionables. Pero hoy con el hartazgo se legitima lo que va a hacer. Yo creo que la ciudadanía salió a votar. Pues yo estuve presente en los comicios y la verdad es que el voto fue familiar. Yo veía familias saliendo, yo veía familias convencidas de lo que estaban haciendo, ¿no? Por lo menos en lo nacional. El asunto local pues no es que se cuesta aparte, pero definitivamente este nuevo comportamiento electoral de poder diferenciar quién sí, quién no, este asunto con la reelección también, pues le da un nuevo poder al ciudadano de poder castigar o no funcionarios que dentro de su actividad pública pues hayan funcionado de manera adecuada, por lo menos que se hayan visto bien para la gente. En lo nacional yo creo que serán tiempos difíciles y no hablo económicamente, no hablo socialmente, yo creo ahí que todos los cambios. Afortunadamente se mantuvo una estabilidad, Yo creo que incluso lo que mucha gente temía, ¿no? Así, yo creo que hay percepción incluso como de que vayan bien las cosas, ¿no? El peso ahí recuperó ahí ciertos pesos, digamos, con el dólar, y al final de cuentas lo que va a pasar es que pues yo creo que van a esperar a que llegue. Los mercados están estables. Sí. Sí, como tú dices, yo creo que esta ola de Morena, esta ola manuelista, con una oposición ya muy débil, muy fracturada, muy fragmentada, también tuvo mucho que ver. Es que hay cantidad de aristas que podemos analizar. Yo una de las referencias rápidas que podría hacer es los propios encuestadores tenían un reto para ellos mismos. Acuérdate, en el 2006, en el 2012 estuvieron totalmente perdidos y era uno de los argumentos que se utilizaba. No, la encuesta real viene el 1 de julio, etc. Sí, claro. Y esta vez todas las encuestadoras, tenemos un colaborador, el ingeniero Mario Quiroz Lática, que le mando un saludo, hizo un artículo muy analítico, muy interesante, cruzando toda la información de todas las encuestas durante un largo periodo. Y pues él, antes del 1 de julio, dijo: no hay más. Andrés Manuel no se le puede ser un presidente. Yo estaba por completo seguro que Andrés Manuel iba a ser el presidente. Esa parte estaba así. Y el otro fenómeno del que ya hablaste, este asunto del pacto, me parece una tesis sumamente interesante, discutible, pero también con elementos para soportarla. Y ahora tenemos esta realidad de un virtual presidente que pues prácticamente está en funciones. Si lo recuerdas, ¿cuál era la práctica? Llega, se nombra nuevo presidente, bueno, el saliente pues aterciopelladamente se hacía a un lado de los reflectores, pero el nuevo presidente no figuraba, ya estaba tomando las decisiones, pero no figuraba en el primer plano. Y en este caso, ya desde la escalinata ahí de su departamento, que ya se hizo clásico, Andrés Manuel empieza a dictar sus cosas, a conocer sus 50 puntos, etc. Vienen ya las reacciones, pero las más importantes, pues el análisis que se hace sobre la descentralización de algunas dependencias. A Puebla se va a la Secretaría de Educación Pública, bueno, ¿dónde vamos a recibir 1 millón de personas? ¿No? Las viviendas, las casas. El asunto operativo es lo que va a pesar. Yo creo que las decisiones, sí, claro, las decisiones, hay muchas que considero que le urgían al país, otras que creo que le pueden funcionar, y otras que me reservo mis comentarios si van a funcionar o no. Y me lo reservo porque la verdad es que no he logrado como encontrar. Todavía no se acaba de terminar el análisis, ¿no? Es decir, no, yo creo que está muy incompleto ahora. Por obligación tenemos una serie de escritores, de intelectuales a los que seguimos. Yo creo que tienes la misma costumbre. Con unos estamos de acuerdo, con otros no, etcétera. Pero hubo uno que me pareció interesantísimo, que se adelanta con visión, y aunque ahorita parezca remoto, acuérdense de Porfirio Muñoz Ledo, de su idea de una nueva constitución. Y si Andrés Manuel habla de del cuarto gran movimiento, revolución, como se quiera, transformación,
y tenemos más de 1000 y pico de parches hechos en la Constitución, tan solo con Peña Nieto hubo 150 y tantos por las reformas estructurales. Pues tenemos una Constitución parchada, parche sobre parche sobre parche y muchos mal pegados. Entonces, ¿no crees posible, la pregunta, que en relativamente poco tiempo ya se esté pensando en una nueva Constitución, y más con las mayorías que están manejando la propia Morena, para que tengan cuidado mucho con el concepto de la nueva Constitución? Claro, claro que sí. Pero no es factible que en poco tiempo ocurra. Yo creo que es factible, y no lo voy a decir como abogado porque no lo soy. Yo soy politólogo y creo que es factible porque la sociedad sí cree que necesita un cambio de constitución. La constitución considero que, pues que en efecto le da legalidad a nuestro Estado, ¿no? Y no nada más le da eso, sino le da vida a todas las instituciones. Pero en efecto hay más de mil reformas que ojalá fuesen para mejorar la realidad de la ley con la sociedad, pero no lo son. Haciendo un año. Sí. Yo creo que por eso tantas modificaciones, y no me espantan las modificaciones, más bien sabemos perfectamente de dónde vienen y por qué están hechas, ¿no? Así es, yo creo que no me espanta, a mí me gusta la refundación, o por lo menos una creación de una nueva constitución, no refundar el Estado mexicano, más bien darle una nueva carta magna que sí esté ad hoc, por lo menos al tiempo económico, político, social, no solo de México, sino del mundo en el que vivimos. Creo que hace un poco de falta eso, pero nada va a funcionar, estoy seguro, si la sociedad no en sí misma y no se hace propio de las leyes. Creo que muchos de los fracasos de las legislaciones tienen que ver con la falta de cumplimiento, ¿no? Y por eso... Muchas veces las hacen en lo oscurito. Y bueno, y las hace... No es nada malo con el asunto, a mí los abogados me parece que tienen su expertise en el tema, pero creo que las leyes tendrían que ser más sociales. Las leyes pecan de no sociales. Yo creo que esta situación es importante en estos días. Bueno, estamos viendo que los contrapesos reales que se le pueden presentar a Andrés Manuel, uno de ellos está constituyendo como punta de lanza la Coparmex, que ya dijo a sus 32 superdelegados: oye, no nos parece, es una especie como de poder gobernador, esa idea me da en cada estado. Es como un gendarme que cuida el dinero, ¿no? Pero ¿cómo cruzas el dinero de los programas sociales? Y finalmente la gran mayoría de las empresas tienen dinero destinado a programas sociales. Entonces, sí, yo creo que yo lo hubiera hecho quizás menos fuerte. ¿Por qué? Porque si bien Andrés Manuel llega hoy con la idea de no vamos a conflictuarnos, pues poner personajes antagónicos como en Querétaro, pues no hace que funcionen las cosas. Yo considero que más bien lo que quiere es generar un contrapeso y no generar como una revisión, una auscultación del dinero, de lo que está haciendo con los programas sociales. A mí me parece más bien, y yo creo que hay muchos que lo consideran, que son las puntas de lanza en 3 años. Y políticamente, lo que significa, bueno, ya usted lo sabe, el exrector doctor Gilberto Herrera llega al Senado como primera minoría, y viene la orden de Andrés Manuel, pues dejas el Senado y te vas a la coordinación esta. Pues es que, entonces, eso que no, la verdad es que el Senado es el Senado. Primero, a un presidente, a un gobernador, es difícil decirle que no, lo sabemos quienes andamos en la política y en la comunicación, ¿no? Segundo, ¿por qué dejas el Senado si es la antesala de la gubernatura? Entonces, la coordinación en los estados va a ser también la antesala de la gubernatura. Y justamente eso le iba a decir, porque para Querétaro el paradigma es bien claro: Senado antesala de la gubernatura. Pero paradigma Andrés Manuel 18, 6 años después, 2024, parece que es diferente, y nos tendremos como políticos todos que adaptar a una realidad que evidentemente vendrá muy dirigida desde lo nacional, que incluso a mi parecer se pretende lastimar ahí el federalismo. Yo creo que la intromisión del grado federal en lo municipal, federal con eso me preocupa un poco. Los municipios. Sí, me preocupa, y sé que el país requiere de cambios, pero no cambios que atenten contra una esencia que no solamente es mexicana, sino es una esencia de un pacto federal que al final pues pone intereses de muchos dentro de una unidad. A mí me parece que es complicado, me gustaría ver cómo funciona, pero también sería de los primeros que alzara la mano para ponerse en contra si se violara un pacto federal. Ya vivimos los pesares del centralismo, vivimos los pesares del superpresidencialismo, que finalmente, de alguna manera, Andrés Manuel
se erige ya como el todopoderoso, como el hombre que va a decidir porque tiene mayoría, incluso y va a decidir legalmente porque tiene mayoría en las cámaras. Ha repetido lo que dijo durante 18 años, los conceptos famosos 50 puntos. En la práctica, pues ya quien los especialistas ya espérate, no es una varita mágica, no voy a tratar 3 millones de aquí para acá y me voy a llevar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a Tijuana y me voy a llevar Pemex a Campeche, en fin, espérate, no es tan fácil. No creo que sea, y yo creo que Andrés Manuel tiene que ser muy cauteloso en las decisiones que tome, porque en 3 años, si Andrés Manuel no tiene la popularidad con la que inició, que es muy difícil, yo considero, pues las elecciones no van a salir, por lo menos para el Movimiento de Regeneración Nacional, como quiere. Va a estar complicado, realmente yo no quiero estar en los zapatos de Andrés Manuel, aunque él está feliz. Sí, yo creo que el cambio es necesario, yo creo que el cambio era necesario, y los modos son los que no siempre nos van a gustar, la verdad. ¿Cómo hacerlos? Sí, pero estoy seguro que el país tiene una crisis institucional muy grande y que urge que alguien le dé legitimidad a este Estado. Hoy la Constitución, pues cuando hablas de la Constitución ya los mexicanos no creen que es una carta magna, ¿no? Ni siquiera dimensionan hasta dónde llega, y es improbable que nuestro Estado-nación esté perdiendo eso. Y nuestro amigo Porfirio Muñoz se puede salir con la suya y cuidado, sí, porque además yo esa no constitución en ese presupuesto pues ya no podría encuadrar en el clásico, en la clásica geometría política de izquierda, derecha, centro, o sea, tendría que ser una constitución social, una constitución ciudadana, una constitución muy distinta para este siglo XXI. Vámonos a lo local. ¿Cómo sientes las cosas aquí en lo local? Hubo 14 municipios impugnados, creo que 7 u 8 diputaciones locales también que fueron impugnadas. Ya se presentaron los recursos, nadie sabe dónde están. No, porque el IECU dice: yo ya entregué al Tribunal Estatal de Querétaro y esta no ha llegado oficialmente a esa instancia. Morena ya amenaza con que si el nivel local, por lo que sea, el fallo no nos es favorable, nos vamos a lanzar a Monterrey, y si el fallo nos va a lanzar a Monterrey no nos dice las cosas como queremos, nos vamos al Tribunal Superior de Justicia. Ya viste lo que ocurre en Puebla, o sea, desmiente que el caso de Puebla, que ellos hayan atraído ya la investigación porque Puebla, el Tribunal Electoral local, no entregaba, no lo daba a la siguiente instancia. Esa parte, ¿cómo lo sientes? Yo he sido aparte actor en juicios electorales. Muy brevemente me gustaría decir que una impugnación suena fuerte, pero en realidad hay muchos motivos por los cuales pueden impugnar, ¿no? Sí, hay cositas pequeñas. Hay cosas muy pequeñas. Tengo aquí unos números. Hasta por no dejar, ¿no? Por dignidad, bueno. Sí, exactamente. Bueno, ahora he estado leyendo los recursos y hay algunos así, efectivamente, ¿no? Y tengo entendido que del 14 al 15 de julio ya la autoridad del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro recibió de las autoridades, pues, probables violadoras de algunos derechos, es decir, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es la autoridad responsable. La impugnación se entrega en el IECU y se va a entregar a la oficialía de partes del Tribunal Electoral. Pasó el 14-15 de julio, que es cuando recibió en la oficialía del tribunal todos los medios de impugnación, y bueno, fueron en realidad 40 para ayuntamientos. Querétaro tiene 13 medios de impugnación para ayuntamiento, Ezequiel Monte 6, Colón 4, Corregidora 3, San Juan del Río 3, Tequisquiapan 2, Amealco 2, Cadereyta, El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal y Tolimán tienen una. Y en efecto pareciera que fue como muy tranquila la jornada electoral, pero evidentemente hay que saber que hay una lucha, pues, de poder bastante grande, y que los medios de impugnación no siempre son como legítimos, ¿no? No siempre son bajo un supuesto legal violado, sino a veces generas como un interés particular. ¿Y cuál es el caso del interés particular más llamativo? El PES. El PES, que tiene impugnada la elección presidencial para poder ganar su registro. Y que tiene impugnado el mismo presidente. Sí, bueno. Es complicado, pero para eso justo los medios de impugnación pueden tener estas variables, ¿no? Tanto ser legales o no ser legales. Y bueno, pues aquí están en lo local los partidos que promovieron y cuántos. Partido de Acción Nacional tiene 13, muy al contrario de lo que pareciera,
que tiene mayorías en municipios, en diputaciones, aún así tiene 13 medios de impugnación que promueve, el PRI tiene 9, Morena 7, el PRD 5, 2, PRI Verde en conjunto 1 y bueno, un independiente, ¿no? Son los que promueven y al final de cuentas el tribunal ha dado muy pocos fallos, entre ellos el de Memo Vega, el de Pegueros, el de Memo Vega que ya viene de sala regional, que hoy no fue ratificado como así es, ahí no hay ningún problema, lo resuelven, allá más bien la sala regional manda que se modifique la sentencia que dicta el tribunal electoral aquí en lo local por cuestión de una promoción de campaña, ¿no? Incluso personal, y utilizar recursos públicos para desmotivar la competencia entre partidos políticos. Y la otra es de Manuel Pegueros, candidato al distrito 2 del PAN PRD, al cual se le decía que había el supuesto alguna estuvo regalando boletos de un evento de cómics incluso. Pero bueno, también ahí primero le dieron el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro le pone como sanción, como procedimiento sancionador una amonestación y después se la quita, ¿no? En el tribunal, o sea, ya ni amonestación verbal va a llegar. Entonces hay recursos muy básicos que se han estado resolviendo que no mueven ningún sentido de ninguna elección, pero yo creo que el recurso fuerte y el recurso que vamos a estar muy de cerca siguiendo tiene que ver con la elección de la presidencia municipal de Querétaro, que pone Adolfo Ríos, Morena, en contra con la caballería pesada, con la pesada, y yo creo que se mete con unas muy pesadas también, ¿no? Aún así he estado analizando ahí los supuestos de impugnación, incluso el maestro Ángel Valderas otorga unos tantos y me parece, pues como casi siempre, alguna falacia argumentativa que tiene que ver con asuntos matemáticos, que por supuesto al reverso es lo mismo, lo que argumentan para el PAN también lo tiene Morena al reverso, pero el estudio evidentemente nada más es inclinado hacia el ganador de la elección. Yo creo que hay que revisar, bajo supuestos de sospechosismo no hay nada legal que pueda avanzar. A mí me gustaría pues terminar de ver ahí estos conceptos, analizarlos un poco, pero creo que los tribunales no están moviendo en esencia nada hasta el momento. Sí, nos queda un minuto, Tonatiu, te comprometo que sigamos, se nos quedan muchos temas aquí en la agenda, en la mesa, en el análisis. Te comprometo a que continuemos con esto mientras corren los tiempos precisamente de las instancias legales, porque también esto es perentorio, tiene que resolverse rápido. Ya Luis Bernardo Nava está en el proceso de entrega-recepción y por acá pues obviamente dicen espérense, todavía no. Entonces te comprometo a que sigamos platicando, seguramente debemos de tener mucha audiencia, muchos llamados, en su momento canalizaremos. Les agradecemos mucho su atención, estamos transmitiendo desde nuestras nuevas instalaciones modernas, lujosas, vamos hacia adelante en todos sentidos, en lo físico con unas instalaciones más amplias, más lujosas, más funcionales, nuestra audiencia creciendo. En lo personal, agradeciéndoles, es el programa con el ranking, el número 1, gracias a ustedes. Y bueno, pues como todos los martes y jueves, yo les digo que si están comiendo, provecho. Buenas tardes. 3 a las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a la gente interesa.